Bienvenidos a una nueva entrega de Entre Generaciones. En esta ocasión pues me acompaña Rodrigo, otro de los jóvenes de CFC, y queremos abordar, Rodrigo, un tema que considero interesante, sobre todo desde la perspectiva de los jóvenes. A la hora de construir su vida, y la Biblia pues tiene consejos para todo, y para esto también queremos hablar del noviazgo. Aunque queremos definir más y meternos un poco en el concepto del noviazgo bíblico y el consejo que esta pueda tener. Y bueno, me figuro que, claro, tú estás, aunque ahora mismo no estás en un noviazgo, no sé si tardará mucho o no, el Señor sabe, pero estás sumergido en una cultura que hoy en día, pues, el noviazgo, bueno, pues tiene connotaciones muy diferentes, ¿no?, en cuanto a lo que la Biblia define. Sí, realmente en la sociedad vemos esa presión como que todo joven debe pensar primero en trabajar o en estudiar o las dos a la vez, pero el tercer lugar que tiene en la vida de un joven es el noviazgo. Rápidamente debe pensar en ello, y la pregunta se repite en el ambiente de la gente cercana, tanto como en la familia. Todo joven en las cenas familiares o en las comidas recibe esa pregunta del noviazgo, y a veces vemos que es un poco invasora y da ese lugar a que todo joven en la sociedad crea que debe buscar un noviazgo rápido y quizás saltarse los pasos que enseña la Biblia. ¿Cómo lo ves tú, Fran? Sí, es verdad. Hoy se ha borrado esa línea de cómo, por ejemplo, la Biblia define para qué. El noviazgo tiene un propósito, y es prepararse para el matrimonio. Y si esa preparación se hace bien, el noviazgo se puede convertir en una antesala para realmente preparar bien los ingredientes para que luego en el matrimonio se puedan aplicar a tiempo y bien, o puede ser una antesala para descubrir que a lo mejor no hay armonía, no hay voluntad de Dios, no hay muchas reglas, cosas y entonces evitar entrar a una relación que luego traería dolor, de romperse Entonces, claro, hoy lo que tú comentabas, nuestra generación, nuestra sociedad directamente prepara ya la comida en la antesala. Y claro, los resultados están ahí, que realmente no es a lo mejor el camino ideal, ¿no? Y el por qué la Biblia nos da o nos prepara esos ingredientes en esa antesala, hay un sentido, hay un propósito, no es para fastidiarnos, no, es al contrario, para nuestro bien, ¿no? Sí, al final, hoy en día, antes de asegurarte si una persona es aquella con la que puedes vivir toda una vida de una forma realmente entregada, en amor servicial o no, de una forma sabia y sin dañarse ni uno ni el otro, vemos que hoy en día eso ha pasado a un segundo o tercer plano y priva mucho más el placer momentáneo, el placer egoísta y personal, y esto trae las consecuencias de noviazgos que pueden comenzar desde los 12 años en algunos casos, y que al final ves esa búsqueda, ¿no? Que no tiene ninguna búsqueda de matrimonio o de buscar a alguien para casarte con él, sino simplemente probar, disfrutar, buscar ese placer y ya está. Y ahí vemos que muchos jóvenes son dañados en ese sentido. Hay mucho desastre, y sobre todo cuando sí que se da lugar al matrimonio de una forma equivocada, porque hay presión en los círculos de la familia o de los amigos, o simplemente de la sociedad, que ya tienes un trabajo, unos estudios. O tu propio interés. Sí, a veces también, incluso dentro de la iglesia, si queremos en cierta manera obedecer a lo que la palabra dice y queremos llegar a esa intimidad, a esa cercanía con una persona, buscamos el matrimonio, pero aún así, si no lo observamos de una forma sabia, podemos caer en el mismo pecado de no acercarnos de una forma correcta. Claro, ahí hay un primer principio. La Biblia dice todo tiene su tiempo, y la vida tiene etapas, y si las adelantas, pues realmente puedes desalinear todo el resto de las etapas de la vida. Entonces, la vida de un joven tiene la etapa de ser joven, de disfrutar su juventud bien, en los principios de la palabra de Dios, no tiene por qué ser aburrido. Estudiar, formarse, vivir el hogar, y luego hay una etapa para el noviazgo, y esa etapa es cuando se ha alcanzado cierta madurez emocional, personal, espiritual, porque no se ve lo mismo la perspectiva de la vida con 14, 15 que
con 18, 19, 20, realmente has hecho toda nada. Y ahí tienes también una mayor claridad para ver que la otra persona tiene, más allá de lo que te haga sentir, tiene ingredientes como por ejemplo cómo se relaciona con sus padres, cómo se relaciona con su entorno, en su trabajo, en sus estudios, cómo es su compromiso en cuanto a la iglesia, realmente si hay una trayectoria, si hay una armonía, todas esas cosas, tienes capacidad de verlo más en esa etapa de más madurez que con 14 o 15 años que se está pensando. Entonces ya ahí empezamos bien, o podemos empezar a destiempo y provocar ya un primer cortocircuito, ¿no? Y tú, Fran, desde tu forma ya de más experiencia, de haber vivido un noviazgo bíblico y ahora estar viendo los resultados en un matrimonio de muchos años ya, ¿qué podrías decir? Que merece la pena hacerlo bien, a la forma de Dios, que ahora que hemos hecho 20 años de casado, Elena y yo, el noviazgo pasa muy rápido y que los límites que podemos poner, la palabra de Dios nos pone en el noviazgo es por nuestro bien, y que poner aquello para lo cual es ese noviazgo en su lugar, esos ingredientes en su tiempo, luego permiten, por ejemplo, el noviazgo nosotros lo vivimos primero, un tiempo para la comunicación, para hablar, para conocernos, y hemos descubierto que al poner ese ingrediente en un primer lugar, luego ahora en el matrimonio nos es fácil, porque eso fue una primera piedra que sigue siendo angular en nuestro matrimonio o vital. Poner a Dios y su propósito en el noviazgo también fue una piedra principal, y ahora en el matrimonio pues Dios sigue estando como ese cordón de tres dobleces entre nosotros. Y luego el respeto en el área física, sexual. ¿Por qué? Primero, si yo hubiera transgredido la sexualidad en el noviazgo, hubiera no respetado a Elena, si yo, finalmente no hubiera sido mi esposa y yo hubiera terminado con otra mujer, ya hay algo ahí roto, no bonito, no excelente. Segundo, también si yo hubiera transgredido, le hubiera estado dando un mensaje a Elena: me importo yo más que tú. Exacto. Y ahora en el matrimonio, aun cuando Dios nos hubiera podido perdonar, ser restaurado, primero, como yo confío en Elena, que ella me va a ser fiel, si ella también transgredió para conmigo una norma bíblica de Dios de respetarnos mutuamente, ¿cómo ella va a confiar en mí? En momentos de crisis y situaciones difíciles nos haríamos la pregunta rápido de: esto no está pasando porque no lo hicimos bien desde un principio, y hubiéramos basado nuestra relación, porque una vez que se cruzan esas líneas en el noviazgo ya es difícil echarse atrás, no es imposible, pero es difícil. Hubiéramos basado mucho nuestra relación en lo físico, y en el matrimonio te das cuenta que al final el sexo, la sexualidad, es una expresión de una relación del alma. Es el postre. Primero has tenido, yo digo esto, el sexo no empieza en la cama, el sexo empieza en la mesa, el sexo empieza en el camino, el sexo empieza en la primera hora del día, en la relación, en la comunión, en la buena armonía, en el cuidado, en el amor, en la entrega hacia el otro, y al final el sexo acaba siendo bonito y armonioso. Entonces, si empezamos con el postre ya en el noviazgo, ya luego no vamos a tener la capacidad, o va a ser difícil realmente volver a una dieta saludable. Entonces, cuando la Biblia te dice espera, es porque realmente el sexo nos une emocionalmente, espiritualmente, y esperar al matrimonio es un pacto. Ya hemos hecho un pacto y estamos delante de Dios ya comprometidos, y ahí sí el fuego arde dentro de la chimenea. Entonces doy muchas gracias a Dios, pues que el Señor nos guardó en muchos sentidos, de que aprovechamos el tiempo para lo que teníamos que aprovechar. Y eso no quiere decir que luego todo es coser y cantar, pero ya tienes un buen fundamento, y cuando vienen tormentas y vienen situaciones, pues bueno, por lo menos eso queda ahí. Y en tu juventud, delante de esas emociones de iniciar un noviazgo, las hormonas que son inevitables y la sociedad al fin y al cabo también que te rodeaba a ti años atrás, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión firme de cumplir con ese noviazgo bíblico y no un noviazgo más a tu gusto o a lo que tu cuerpo pedía? Bueno,
Cuando yo ya entré al noviazgo con Elena, estaba convertido, estaba convencido que quería servir a Dios, ya me creía la palabra de Dios, tenía una fe en saber que Dios es bueno, su voluntad agradable y perfecta, y lo que Él me pide me puedo fiar. Entonces me fié y hice lo que la vida cristiana nos llama, a poner la voluntad de Dios por encima de nuestras emociones y nuestros deseos. Yo tenía 21 años cuando estaba de novio con Elena, era hombre y tenía pues, mi estímulos, mis emociones, pero la Biblia dice llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y no satisfagáis los deseos de la carne, sino que realmente satisfagamos y nos dejamos y caminemos en el Espíritu. Entonces pues ahí nos encomendamos a esa obediencia, a esa gracia de Dios, que no es, en un sentido dice también el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es que cuando verdaderamente vives haciendo la voluntad de Dios, vives feliz, vives dichoso, vives en paz. Yo también tenía una comunión con Dios y era algo que como joven disfrutaba, mi relación con Dios, y por encima además del respeto a Elena y el no fallarle a Dios, no perder esa intimidad, esa relación y todas esas cosas pues me ayudaron a realmente poner y saber que también un paso en falso podría poner en juego y en riesgo los planes de Dios, y yo no quería evitar eso, ¿no? Entonces, y la amaba a ella, y como la amo, el amor no es que ella me va a dar a mí, el amor es buscar el bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor para ella? Dios y su voluntad. Y yo quería colaborar porque la amaba para que eso se diera. Y bueno, Rodrigo, para ir terminando, tú todavía no tienes novia, pero bueno, te devuelvo la pregunta. Cuando llegue el momento, pues vienes de una soltería y bueno, pues para ti tu novia será la más guapa, pero me figuro que ya tienes decidido, ¿no? También qué tipo de noviazgo quieres vivir y por qué. Evidentemente, como tú has dicho, noviazgo bíblico del que estamos hablando, y por razones parecidas, porque al final creemos en Dios no solamente porque tengamos razones superficiales o razones personales, sino al final porque es la verdad y se nos ha sido revelada y tiene fundamentos de sobras, y al final vemos también en el caminar de cada uno, podemos ver el respaldo de la palabra en todo aquello que hemos vivido. Y sin embargo, sin duda, no creo que en el noviazgo vaya a ser diferente. Como tú has dicho, también apuesto y también creo firmemente que todo lo que la palabra dice del noviazgo es verdad y que hay unos frutos después de esa obediencia. Y también, obviamente, la obediencia a Dios en primer lugar, primeramente amar a Dios por encima de mi propia vida y también de la chica que pueda ser mi novia, será lo que al final traiga esos frutos también. Que cada uno de los dos amemos a Dios en primer lugar será una forma de ponerle en el centro y de que lo que yo haga por mi novia sea lo que más agrada a Dios y viceversa también, ¿no? Y esto al final resultará en un noviazgo bíblico, en un noviazgo con buenos frutos y que realmente alabe a Dios, pero también que, como tú has dicho, sea de nuestro disfrute. Y bueno, también creo que no podemos dejar de decir tampoco que podemos ver ejemplos en nuestro alrededor como tu matrimonio que también inspiran y dan esa certeza de que en el matrimonio que viene de un noviazgo bíblico, cumpliendo con la palabra, hay buenos frutos. Sin embargo, podemos ver un sinfín de matrimonios que vienen de un noviazgo con patas cojas y cosas que no se han seguido tal y como Dios lo ha dejado escrito, y podemos ver también los frutos no tan buenos. Entonces es una mezcla de estas cosas y sin embargo, o sea, sin duda quiero vivir ese noviazgo bíblico. Pues vívelo y después tendrás muchas décadas para disfrutarlo en el matrimonio, te lo aseguro. Me ha gustado lo que has dicho. Ya lo dice el Eclesiastés, Keulet, dice: verá al sabio y aprenderá sabiduría. Y esa es la mejor forma de aprender sabiduría, no yendo contra la pared para tener que aprender, sino viendo el testimonio de otro. Muy bien, Rodrigo. Pues nada, esperamos que hayáis podido disfrutar de esta conversación, de este tema, como nosotros, y nos vemos en las próximas entregas. También te animo a suscribirte a nuestro canal para estar ahí al día de lo que vayamos subiendo. Un fuerte abrazo y nos vemos.